Buenas tardes de nuevo. Tuvimos aquí una desconexión de la internet, pero bueno, déjenme saludarles de nuevo. Mi nombre es Carlos Rodríguez Chávez, estamos desde Matagalpa, Nicaragua, la tierra del deleite de Dios. Agradezco la invitación del profeta Yaquet, Cristian Yaquet de la Argentina, y estamos aquí para compartir con ustedes un tema relacionado con mi libertad en Cristo. Espero que esto les pueda bendecir. Les saludo así de manera general. Somos parte aquí en Nicaragua de algo que nosotros llamamos coalición de intercesión estratégica, y también somos parte de Moriat Internacional. Esperamos ya no tener dificultades con la transmisión aquí. Ok. Hablemos de la siguiente manera. Mi libertad en Cristo debe de partir de la palabra de Cristo. Recuerde que Jesucristo como Cordero, Jesucristo tiene algo que nosotros los creyentes necesitamos entender bien y ser conscientes de ello. Es que Cristo como primogénito, Jesucristo tiene preeminencia. Esa palabra es bien importante porque la palabra primogénito se podría decir más o menos así, ¿verdad? Pri, que significa primero o primeramente, y gen, que significa genética. Entonces Jesucristo es el primer genotipo de la creación de Dios el Padre, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, Pablo dice, en Colosenses 1:15 dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, ¿verdad? Dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que Él es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Eso usted nunca lo debe de olvidar. Jesucristo tiene algo que se llama preeminencia, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo dijo algo en su palabra para todos nosotros. Lo dijo para todos los creyentes en todos los tiempos y en todas las edades. Él dijo lo siguiente, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Se lo quiero repetir de nuevo. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre, ¿verdad? Eso es importante. Entonces recuerde esto, que Cristo tiene algo que se llama preeminencia. Eso significa muchas cosas, pero de manera sencilla le estoy diciendo esto solo para lo siguiente, ¿verdad? Nosotros para interpretar la escritura, en mi método como maestro, ¿verdad? Yo enseño que para interpretar bien la escritura, porque recuerde que si el Señor Jesucristo dice que para ser libre necesito conocer la verdad está en la palabra, entonces yo tengo que interpretar la escritura, ¿verdad? Pero para interpretar bien la escritura yo necesito por lo menos tres cosas. Uno, necesito respetar el contexto de lo que se dice en la escritura, ¿verdad? Voy a ponerle un ejemplo sencillo. El apóstol Pablo no escribió todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. No, el apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia de Filipenses en el contexto de la persecución. Entonces esa verdad de la palabra que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no se puede sacar de contexto. ¿Cómo yo puedo sacar de contexto eso? Yo digo, bueno, como yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me voy a ir a un banco y a otro banco, y este año compro carro, compro casa, me voy a la playa, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Eso es un ejemplo de lo que significa sacar una verdad de la escritura de su contexto. El apóstol Pablo dijo esas palabras dentro de una carta escrita a la iglesia de Filipenses, ¿verdad? Entonces yo, para interpretar bien la escritura, tengo que respetar el contexto. Entonces necesito etimología, contexto y cultura. Déjeme explicarle esto. La etimología nos permite ver bien la figura original o la imagen original de una palabra. Eso lo tengo que respetar. Hay que escudriñar la escritura. Por eso estamos aquí en un aula de clase que se llama Centro Educativo Moriat. Esto es para gente que quiere escudriñar la escritura, ¿verdad? Y después algunas respuestas las vamos a encontrar en la escritura. Ok, eso lo dije solo para darle a entender por qué es importante la preeminencia, porque las palabras de Cristo deben de ser respetadas. Y nosotros que somos gentiles,
Cuando tomamos verdades que vienen desde el Antiguo Testamento, tenemos que pasarlas por un filtro para efecto de su interpretación. Ese filtro son las cartas del apóstol Pablo. Recuerde que el apóstol Pablo es un maestro a los gentiles. Entonces el apóstol Pablo nos interpreta muchas de las verdades que están en el Antiguo Testamento para nuestra aplicación en nuestro culto y nuestra libertad en Cristo, ¿verdad? Eso es importante, pero cuando yo interpreto la escritura, la jerarquía de la revelación está en las palabras del Cordero. Siempre tenga pendiente eso usted. Usted nunca ponga una palabra que dijo el apóstol Pedro por encima de una palabra que dijo el Señor Jesucristo. La preeminencia pertenece al Cordero en cualquier interpretación de la escritura. Ningún profeta, ningún maestro, la verdad que él enseñó tiene que estar subordinada a la preeminencia de Cristo. Ok, dicho esto, avancemos un poco más, ¿verdad? Entonces, toda enseñanza debe estar sujeta a la preeminencia de Cristo. ¿Por qué le vuelvo a recordar esto? ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor Jesucristo dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Y que conoceremos la verdad y la verdad os hará libre. Y ustedes han estado estudiando un tema que tiene que ver con la liberación, o a veces la autoliberación, de administrarnos nosotros mismos. Entonces, yo quiero dedicar estos minutos de esta enseñanza no exactamente a algunos temas específicos de liberación. Quiero dedicarlo al área preventiva de la liberación. Lo que quiero es darle hoy algunos elementos a la iglesia para que usted no se contamine y después no tenga que estar lidiando con problemas de liberación. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Supongamos que yo soy un nutricionista. Entonces, si usted viene a mí, ¿verdad? Cuando ya tiene un problema, entonces el proceso es más costoso y a veces más complicado. Pero si usted viene a mí por razones preventivas, entonces un nutricionista, cuando usted y yo lo visitamos de manera preventiva, nos puede ayudar a tener una vida longeva y sana, ¿verdad? Entonces esta enseñanza la vamos a dedicar al área preventiva antes de tener que llegar al área de la liberación, aunque vamos a hablar un poco de eso según el tiempo nos lo permita, ¿verdad? Ok, entonces déjeme decirle, por ejemplo, qué cosas son importantes, verdades de la escritura que son importantes para este tema. Ok, por ejemplo, 2 Corintios 5:17. Usted tiene que saber que el apóstol Pablo, y revise sus cartas, le dedicó una gran importancia en sus cartas a hablar de dos temas bien importantes. Uno, ciudadanía y nuevo nacimiento. Vaya, revíselo en las cartas. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo habló de la ciudadanía, ¿verdad? Y del nuevo nacimiento. Entonces, por ejemplo, dice 2 Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, usted es nuevo, usted tiene una nueva identidad. Porque nosotros fuimos redimidos no en el sacerdocio de Aarón. Nosotros fuimos redimidos en el sacerdocio de Melquisedec. Uno, que no tenía padre ni madre, ni principio ni fin de días. Entonces Jesucristo como primogénito, Él tiene la facultad de regresarnos al principio, ¿verdad? Y esa semilla está en nosotros. Entonces eso es importante. Voy a decirle algunas verdades aquí de la escritura que usted las tiene que revisar, usted las tiene que escudriñar, usted tiene que ser responsable con la enseñanza que recibe y responsable cuando usted dice amén, ¿verdad? Yo tengo un tema que el profeta Cristian creo que lo tiene, él se los puede compartir, que se llama problemas legales en la iglesia. Y a veces como incluso los mismos profetas meten a problemas legales a la iglesia o los salmistas, haciendo que la gente confiese cosas que no deben de ser confesadas de esa manera. Le voy a poner de eso un ejemplo bien sencillo. Hay profetas que le dicen a la gente en la iglesia: cancelo la sentencia del enemigo. Ve una sentencia de muerte sobre tu vida. No es que no haya revelación a veces en eso, pero no es el término jurídico espiritual correcto.
¿Por qué? Porque el enemigo no es juez. El diablo no puede declarar ninguna sentencia sobre la vida de ninguno de nosotros, porque él no es juez. Es más, incluso se ha dicho por muchos años que el diablo es un fiscal acusador, pero yo tengo también y yo lo dije por mucho tiempo, pero yo tengo ahora una perspectiva diferente. El diablo ni siquiera califica como fiscal, porque al fiscal le paga el gobierno. Él no es parte del gobierno, ¿verdad? Él es solo un adversario, un mentiroso y un acusador. Entonces, ya sabe, hay problemas legales en la iglesia. Usted nunca acepte eso de que el diablo ya dictó una sentencia en contra suya. Nadie puede dictar sentencia en contra tuya porque el único juez es el juez de toda la tierra. El patriarca Abraham, cuando estaba intercediendo, dijo, el juez de toda la tierra ha de hacer lo que es justo. Entonces, el único juez que hay es Dios nuestro Padre. El enemigo no es juez. Él puede traer acusaciones en contra de alguien, él puede levantar archivos en contra de alguien y a causa del derecho violado él se puede constituir como un adversario, pero nunca como un juez, porque él no es juez. Los caídos no tienen la facultad de juzgarnos a nosotros. Más bien dice el apóstol Pablo que nosotros vamos a juzgar a los ángeles que pecaron con nuestro testimonio, con nuestra santidad y con nuestra obediencia. Ok. Entonces quiero enseñarle unas verdades, ¿verdad? Otra enseñanza que quisiera recomendarle para los que la pidan, y también se la podemos enviar al profeta Cristian, que tiene que ver cuidado con el anatema, ¿verdad? Entonces esas dos enseñanzas se las menciono porque las podría pedir, ¿verdad? Problemas legales en la iglesia y cuidado con el anatema. Ok, porque esta enseñanza la vamos a dedicar más al área preventiva de nuestra salud espiritual. Ok. Dice Hebreo 8:12, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso dice el escritor a los hebreos, dice, nunca más me acordaré de tus pecados. O sea, hay una figura en la escritura que dice que Dios toma mis pecados, los tira al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Y si no se acuerda de los míos, menos que se acuerda de los de mis abuelos, o el tatarabuelo, o el bisabuelo, o de los ancestros. Entonces los pecados de ayer no tienen que ver nada con mi libertad en Cristo hoy. Usted fue hecho una nueva criatura cuando usted está en Cristo. Entonces usted tiene que revisar un poco el fundamento de algunas cosas que se nos han dicho, porque las tenemos que estudiar, las tenemos que escudriñar, ¿verdad? Solo le digo eso para que lo revise. Usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Ya no hay un registro genealógico de la vida anterior, usted está en Cristo. Usted está en Cristo. Dice el Señor que una vez que Él nos perdonó, agarró nuestros pecados, los tira al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces, a veces hay mucho creyente buscando fantasmas en su pasado, buscando fantasmas alrededor de él, ¿verdad? Pero a veces eso es parte nada más de una mentira o de una manipulación psicológica del enemigo, ¿verdad? Usted tiene que saber que en Cristo usted es libre, ¿verdad? Y si usted nació de nuevo, usted es libre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ok. Hay que liberarnos de algunas cosas. Y esto se lo quiero poner como un ejemplo sencillo. Aprenda como creyente a liberarse de las excusas. Y le voy a poner el ejemplo que más me gusta poner. Conocí una vez aquí en Matagalpa, Nicaragua, ¿verdad? Y recuerde cuando le pregunten dónde queda Nicaragua y eso, Nicaragua es la tierra del deleite de Dios. Bendito el nombre de Jesús, porque aquí vivo yo. Y como usted vive allá, entonces usted también es la tierra del deleite del Señor. Entonces conocí una vez aquí, hace algunos años, al profeta Juan Chequina. Juan Chequina es el profeta donde empezó el avivamiento de Albolonga, aquí en la nación vecina que está al norte de Nicaragua, antes de llegar a México, que se llama Guatemala. Hay libros escritos, ¿verdad? Y si usted se mete a YouTube, usted busca el avivamiento de Albolonga, usted se va a encontrar ahí con un testimonio bien bonito. Entonces yo conocí aquí en la ciudad de Matagalpa a Juan Chequina, ¿verdad? Uno de los profetas, de los pastores, de los hombres de Dios que fueron usados como avivadores de Albolonga, ¿verdad? Prácticamente el avivamiento empezó ahí. Pero fíjense que cuando este hombre se convirtió a Cristo, él no sabía leer ni escribir, es más, ni siquiera hablaba español, solo hablaba el quiché. Y entonces cuando a él lo pusieron a pastorear,
él nunca le dijo al Señor que no sabía leer. Entonces yo le pregunté al profeta Chequiná, ¿y cómo hacía usted? Yo agarraba una Biblia, me dice, yo abría una Biblia y los hermanos creían que yo estaba leyendo la Biblia porque tampoco ellos sabían leer. ¿Y cómo predicaba? Le decía yo. Oía predicar en la radio, entonces él oía predicar en la radio un pastor que tenía un programa en la lengua quiché en la capital de Guatemala, ¿verdad? Entonces él escuchaba y de lo que él escuchaba él predicaba y después en la Biblia aprendió a leer. Nunca le puso eso como una excusa. Entonces usted y yo, una de las primeras cosas de las que nos tenemos que liberar es de la excusa, porque siempre usted va a ver al lado, detrás o a la par suya una persona que le va a quitar las excusas que usted pone. Solo preste atención y se va a dar cuenta que tu obediencia en el Señor puede ser perfeccionada y que usted puede caminar en libertad. Lo otro que tenemos que hacer nosotros, ministrarnos nosotros mismos, es liberarnos del temor. Usted tiene que liberarse del temor porque el temor tiene un origen en la falta de confianza en nuestro Dios. Libérese del temor. Y aquí ya quiero ir entrando en la parte preventiva de este asunto. Mire, tenemos que liberarnos, y si tengo unas notas y lo quiero leer bien, tenemos que liberarnos de la influencia babilónica y la falsa enseñanza. Por ejemplo, muchos de los temores y cadenas mentales con los que los creyentes tienen que lidiar hoy, en nuestros días, es porque no han hecho lo que se le dijo a Abraham que hiciera. A Abraham se le dijo, sal de Ur de los Caldeos. Deja la casa de tu padre, deja tus lazos familiares, deja tus lazos culturales, sal de esa cultura. Entonces muchos creyentes no han salido del mundo, mantienen un nivel de tolerancia con el mundo y eso los contamina. Y eso los contamina, entonces les está trayendo totalmente siempre una batalla. Más adelante le voy a poner más ejemplos de esto. Ok. Entonces, tenga presente esto, regresemos a un punto central, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ok. Yo tengo una enseñanza en la que yo explico qué es lo que pasa, por ejemplo, con nosotros los creyentes. La Biblia dice que el que oculta su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanza misericordia, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema en la iglesia? Que en la iglesia nosotros tenemos muchos creyentes que confiesan su pecado, pero ocultan el motivo. Y el motivo es el origen de la conducta. Usted tiene que aprender a discernir y pedirle al Señor, orar como oraba David. Y David le oraba al Señor, le decía, escudriñame, prueba mi pensamiento, visítame, examíname, líbrame de mi pecado y de aquel que me es oculto. Entonces usted tiene que conocer la verdad no solo de Dios, sino la suya, conocer las razones por las cuales una persona expresa una conducta. Por ejemplo, ¿en qué momento un padre de familia se vuelve irritable? ¿En qué momento un padre de familia entra en estrés? ¿En qué momento un padre de familia se altera su carácter y su comportamiento? En el momento que él no puede ser un proveedor. Quiere ver un hombre afectado en su conducta, ¿verdad? Quítele la capacidad de proveer, porque está en la naturaleza del hombre poder proveer para los suyos, poder proveer para su familia. Entonces, pero la conducta tiene que ser discernida. ¿Por qué una persona repite una conducta y repite una conducta, verdad? Porque hay algo en su naturaleza que no ha sido cambiado. Ok. Entonces recuerde eso, el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tengo que conocer la verdad de la palabra, pero también tengo que conocer la verdad íntimamente, qué es lo que está pasando. Escondida que afecta mi conducta y mi comportamiento. Ok. Vamos a ver aquí. Le voy a poner un ejemplo. Yo creo que parte de lo que está pasando en la iglesia no es que la gente esté atada con mucho asunto de maldiciones generacionales, sino que lo que hay son archivos en contra de mucha gente por causa de que el creyente ha violado principios de la palabra. Yo recuerdo a mi maestro, al apóstol Roberto Bonilla, que él enseñaba mucho eso, hacía mucho énfasis en eso, que el enemigo solo puede actuar sobre el derecho violar.
Le voy a poner un ejemplo, y este ejemplo está bien documentado en un manual de intercesión que lo tiene el profeta Cristian Jaque. Yo se lo envié a él, usted se lo puede pedir a él, que se llama Manual de Intercesión. Entonces fíjese que el apóstol Pablo tuvo que resolver un archivo que el enemigo levantaba en su contra en su actitud como adversario. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía ciudadanía romana, pero al adquirir la ciudadanía romana, mire lo que pasó, el apóstol Pablo se convierte, lo agarra Bernabé y lo lleva donde los apóstoles. Lo lleva donde los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan, para que Pedro, Jacobo y Juan le den la diestra en señal de compañerismo. Es decir, reconocemos tu revelación, reconocemos tu llamado, estamos legalizando en lo que respecta a nosotros tu apostolado. Pero el apóstol Pablo recibió la diestra en señal de compañerismo, pero aún así el enemigo se le levantaba como un adversario. ¿Por qué? Porque Pablo tenía ciudadanía romana. Entonces Pablo mismo lo cuenta, ¿verdad? Cuando lo iban a azotar, Pablo pegó un grito porque ya lo habían azotado varias veces. Entonces Pablo dijo, Pablo tuvo que decir algo así: civil romano sum, soy ciudadano romano. Y el asunto es que la ciudadanía romana que Pablo tenía venía por nacimiento, pero de donde Pablo había adquirido su ciudadanía romana. Entonces dice que los apóstoles, cuando vieron que a Pablo el enemigo lo buscaba cómo matar, le pusieron las manos y lo enviaron de regreso a Tarso. Vaya si haya un mapa de Google y mire la distancia que hay entre Jerusalén y Turquía, porque Tarso, ¿verdad?, está ya en esa región, casi 800 kilómetros. Una parte había que navegar el Mediterráneo y la otra pasar por unos lugares desérticos. ¿Cuánto tiempo le llevó a Pablo llegar de nuevo a Tarso a resolver qué? Un problema de ciudadanía romana. Porque cuando se aceptaba la ciudadanía romana, no solo decir, está bien, yo dónde le firmo, ahora soy ciudadano romano. No, había que reconocer al César como un dios y como una deidad. Entonces, si no fue Pablo, fueron los padres o los abuelos de Pablo los que entraron en ese asunto, ¿verdad? Pero había un momento que la persona tenía que hacer un reconocimiento de confesar al César como un dios. Y Pablo tenía ese archivo en contra de él. Entonces Pablo tuvo que ir un día a Tarso. Y después usted ve como Pablo, ¿verdad? Porque la palabra Tarso es Tarsá o Tarcú, tiene que ver con una deidad de aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces Pablo fue a resolver ese archivo. Entonces el problema de mucha gente es que el enemigo tiene archivos en su contra. ¿Por qué? Por las películas que ven. Tiene archivo en su contra por la forma en que usan el celular. Tiene archivo en su contra porque son tolerantes. Tiene archivos el enemigo y entonces les estorba la vida. Porque nuestra vida, recuerde que se desenvuelve en ciclos, ¿verdad? Se desenvuelve en ciclos. Y los ciclos para las personas son ciclos de 4 años, de 3 años, de 7 años, de 12 años. Y el enemigo, hay gente que la mantiene dando vuelta en el mismo punto, porque para mantenerla dando vuelta en el mismo punto el enemigo necesita cosas bien sencillas. Una de ellas es crearle un conflicto con la autoridad. Por ejemplo, un joven que tiene un conflicto con la autoridad de sus padres, o los hermanos que tienen conflictos con la autoridad espiritual. Entonces el enemigo los mantiene así dando vueltas, 2, 3 ciclos de eso y se te fue la vida. ¿Me entiende? Entonces hay archivos que usted tiene que aprender a discernir, ¿verdad? De qué es lo que el enemigo puede estar usando como un derecho legal para estorbar tu camino, tu salud o tu bendición. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ok. Déjeme ir aquí. Y solo le estoy dando cosas, mire, que le estoy dando una clase más bien para que usted vaya y estudie, para que usted vaya y escudriñe, ¿verdad? Es responsabilidad suya poderlo hacer, sacar el tiempo. Ok, recuerde, el culto estuvo dedicado a un Dios, eso ha sido así toda la vida. El único culto y la única cultura que se levantó al Dios de la eternidad es el culto y la de todas nuestras culturas. Estudie imperios grandes, los mayas, los chorotegas, los incas, estudie el principio de las monarquías europeas y usted se va a dar cuenta que eso siempre fue así.
Vaya, estudia ya la cultura del yaguaré, por ejemplo, al lado del sur, en Colombia, va parte de la Argentina. Toda cultura nació en un culto y todo culto estuvo dedicado a un Dios. Pueblos grandes o imperios grandes o pueblos pequeños. Toda cultura nació en un culto y todo culto estuvo dedicado a un Dios. Y hay cristianos que dicen, no, es que es por cultura y por cultura se contamina, porque participan de un culto y de una cultura y si participa de un culto, participa de una adoración. Entonces, eso es importante que usted en su cultura lo revise. Oiga, le estoy dando herramientas nada más. Yo no lo estoy regañando, yo no soy su pastor, fui invitado para enseñarle, ¿verdad? Ok. Entonces hay influencias que están estorbando la vida de muchos creyentes. ¿De dónde viene esa influencia? De la tolerancia. Hay problemas que algunos de nosotros se nos van a terminar el día que decidamos, ¿verdad? Sacar a alguna gente de su Facebook. O el día que decidamos sacar a algunos amigos del WhatsApp y del teléfono. El día que decidamos que hay canales de televisión que no deben de estar en nuestra programación, en nuestros hogares, ¿verdad? Ahí se van a terminar un montón de cosas. Porque recuerde que estamos haciendo esto a nivel preventivo, ¿ok? ¿Por qué le digo esto? Porque una de las razones por la que la concupiscencia es puerta de tentación para muchos creyentes por falta de una vida de oración. El Señor Jesucristo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La concupiscencia se desarrolla cuando usted no ora. Y cuando usted y yo nos ponemos a ver cosas que no debemos. ¿Qué hacen los creyentes viendo Harry Potter? ¿Qué hacen los creyentes viendo películas de terror? ¿Qué hacen los creyentes viendo cosas que no convienen? ¿Qué es lo que queda después de eso? Queda una concupiscencia y después como la persona no ora ya viene la tentación, vienen los tropiezos y vienen los estorbos y viene el adversario a presentar una causa, un archivo en contra de muchos creyentes, en contra de su prosperidad, en contra de su bendición económica, ¿verdad? Porque cuando la persona está viendo lo que no conviene en su ambiente va a contrictar al Espíritu Santo. Y si usted contricta al Espíritu Santo ya no tenemos quien nos proteja, ya no tenemos quien nos guarde. Aleluya. Entonces el creyente tiene que entrar en este asunto, tiene que perfeccionar la santidad y la obediencia en el temor del Señor. La Escritura dice, mire lo que dice la Escritura aquí. Le voy a leer Escritura. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Le voy a repetir esto de nuevo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Déjeme decirle algo, no se lo puedo decir muy ampliamente, ¿verdad? Porque no fui invitado aquí para eso. Pero le voy a decir algo. Hay demasiado maestro troyano metiendo su enseñanza en la mente de los creyentes, porque los creyentes sin revelación los tienen como gran cosa y son troyanos. Hay muchos influencers que los creyentes están oyendo en redes sociales, ¿verdad? Que mencionan a Jesús, pero no lo llaman Señor. Mencionan a Jesús, pero tienen amistad con el mundo. Mencionan a Jesús, pero no lo llaman Señor y toman distancia de las palabras de Jesús. Cuando usted ve a alguien, ¿verdad?, que toma distancia de las palabras de Cristo, no es de Cristo. Oiga, usted tiene que saber eso bien, bien claro. Usted tiene que ser cuidadoso a quien usted le presta su oído, porque en toda palabra, ¿verdad?, en toda enseñanza que usted se exponga, usted oye, ¿verdad?, ahí hay una semilla. Y si usted se pone a estar oyendo o leyendo a maestros troyanos, entonces ahí le puede quedar una semilla que mañana va a despertar una concupiscencia. ¿De dónde le viene a mucha gente, sobre todo gente joven, ¿verdad?, todo ese problema de terror nocturno? De las películas que ven, ¿me entiende? De las cosas que oyen. Hay gente ahí jugando ruleta rusa o adivinación electrónica en Facebook. Y usted sálgase de todo eso y va a ver cómo todo ese espíritu de terror nocturno no lo vuelve a tocar. Porque si usted no abre puertas, no hay manera que el enemigo le toque.
¿verdad? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Le voy a decir ahora, le voy a leer, no le voy a decir un par de cosas que son fuertes. Esto es válido si usted es mexicano, es argentino, nicaragüense, porque esta es la palabra. Era válido para los creyentes del primer siglo y es válido para nosotros hoy, en el siglo XXI. Mire qué fuerte lo que dice el apóstol Santiago. Pero antes de leerlo, le quiero recordar que Santiago es el hermano del Señor. Entonces Santiago no solo vivió con el Cordero en el ministerio, porque el resto de los apóstoles los llamó cuando empezó el ministerio, pero Santiago era hermano de él. O sea, Santiago tiene una revelación de quién es el Cordero, pero Santiago tiene una revelación y un conocimiento de Jesús como hombre más que cualquier otro. Solo María o Miriam, la madre del Señor, ¿verdad? Y Santiago tenían tanta revelación de Jesús como hombre que más que cualquier otro apóstol, porque Santiago era hermano del Señor. Y entonces este apóstol, que además de apóstol era hermano del Señor, dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él os ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque en la cultura griega, las imágenes griegas hacen al hombre tripartito. Ahí dicen que el amor lo dividen: amor ágape, eros, y el otro, el filio. Pero en la cultura hebrea no. La palabra amigo y amor vienen de la misma raíz, son como la misma palabra. Entonces dice la Biblia que no amemos al mundo, y que el que hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque usted no puede amar al mundo y amar a Dios. O sea, usted no puede amar a los Baales y amar al Señor. Nosotros no podemos amar, ¿verdad?, a nadie más que al Señor. Y entonces eso hace que hay cosas con las que usted y yo no vamos a poder ser tolerantes si queremos ser gente ungida, ¿verdad? Aquí le quiero subir un poquito el tono, porque voy a poner un ejemplo del fútbol. Si usted va a jugar fútbol de manera aficionada, usted va a comprar sus zapatillas o los tacos, le decimos aquí, ¿va? Para los mexicanos eso es para comer. Aquí se usa para las dos cosas. Pero si usted va a jugar fútbol como aficionado, usted tiene que dar una cuota para pagar el árbitro. Usted tiene que ayudar al equipo en todo. Pero si usted va a jugar fútbol como profesional, a usted le van a pagar, pero le van a exigir. Usted no puede llegar tarde a un entrenamiento, ¿verdad? Entonces, si usted quiere hacer un ungido, usted tiene que darle a Dios una medida diferente del promedio de los demás, ¿verdad? Esa es parte también del asunto. Ya vamos a ir terminando, porque ya llevamos casi 40 minutos y no quiero cansarlos con esto. Ahora mire, no se puede corregir la conducta si no hay un cambio de naturaleza, ¿verdad? El problema es que hay gente que está viviendo en la naturaleza anterior, entonces le sale ese carácter, le sale ese temperamento, o le vuelven a salir los mismos temores, las mismas pesadillas, todo ese asunto, ¿verdad? Entonces tiene que haber un cambio de naturaleza, porque no se puede corregir conducta sin un cambio de naturaleza. Y la Escritura dice, déjeme leerle la Escritura. El apóstol Pedro escribe: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esa llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Usted es participante de una naturaleza divina. Y después dice: habiendo huido, mire, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal, y al afecto fraternal amor. El apóstol Pedro explica que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Si nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, el enemigo no te puede tocar. Lo que pasa es que voy a ponerle un ejemplo del asunto de la preeminencia de Cristo. Usted puede leer de repente algunas verdades de la Escritura y se las saca de contexto, puede entrar en contradicción con la revelación.
Porque si usted está pasando hoy alguna prueba, dice el apóstol Pedro que no hay nada extraño en eso. Y el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces usted no está fallando en su fe. Lo que está siendo probado es su paciencia. Y la Biblia dice en hebreo que las promesas de Dios se alcanzan por la fe y la paciencia. Puedes tener un problema ahorita de trabajo y en la mayoría de muchas naciones la gente los está teniendo, ¿verdad? Porque hay una trampa para tener a la gente encerrada. Hay un montón de mentiras, ¿verdad? Que se van a revertir en contra de aquellos que lo han planificado de esa manera. Gracias a Dios aquí en Nicaragua nosotros estamos libres. Cristo nos hizo libres, ¿verdad? En esas cosas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mire lo que dice la Escritura aquí. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él es puro. Entonces usted, voy terminando aquí, ¿verdad? Para no complicarse tanto con la liberación, porque hay gente que hay que liberarla del terror nocturno, ¿verdad? Sí, pero no es para que lo liberemos hoy y mañana vuelva a caer en lo mismo, porque lo liberamos hoy, cerramos la puerta, ¿va? Cancelamos todo, a veces le echamos la culpa hasta a los abuelos que nunca vieron Harry Potter, ¿verdad? Pero la gente se contamina con eso, es libre, pero después, al año, a los 2 años, está con todavía más problemas de terror nocturno, visitaciones del maligno. Esto es como el creyente que viene el Señor y lo sana por medio de la oración de un evangelista, pero sigue aquí, mire, dándole sin piedad al asunto. Que va a pasar 2, 3 años después, pues se le vuelven a repetir los problemas. Así es en lo físico, así es en lo financiero y así también es en la parte emocional. Entonces, esta enseñanza yo quiero hacerlo meditar acerca de la prevención, para que no estemos lidiando tanto con algunos asuntos de liberación. Purifíquese, dice la Escritura, y sea un cristiano puro, sea celoso con su santidad, sea celoso con su obediencia, no ande tolerando algunas cosas, ¿verdad? Dedíquele suficiente tiempo a la oración para que no caigamos en tentación. Esta es la idea de prevenir, ¿verdad? Y de guardar mi libertad en Cristo, porque Cristo nos hace libre, pero nosotros somos responsables, ¿verdad? Ok, con otros asuntos, ¿qué pasa con la liberación? Usted tiene que ser cuidadoso también cuando usted impone manos. Cuando usted impone manos, usted puede también ser contaminado porque no está imponiendo las manos con la suficiente revelación. El apóstol Pablo dice lo siguiente, mire lo que le voy a decir a esto, y estoy diciendo esto porque a veces los hombres de Dios y los creyentes queremos ser más generosos de lo que deberíamos, ¿verdad? Hay gente que usted tiene que dejar que viva el proceso que tiene que vivir, para que entonces el Señor le va a dar su sanidad, porque entonces el Señor le va a dar su bendición. Ok, déjeme explicarle esto. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios. Eso se puede traducir de esta manera: te advierto delante de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo y de sus santos ángeles, que no impongas tus manos con ligereza. Entonces usted tiene que ser cuidadoso cuando empieza a andar imponiendo manos, sobre todo ahora que estamos ya a las puertas de un avivamiento, ¿verdad? Y entonces va a llegar mucha gente a las iglesias, a las congregaciones, y usted va a ser introducido en lugares donde hay gente que ciertamente necesita liberación, pero usted necesita no solo tener autoridad, sino usar eso con revelación, con discernimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces sea cuidadoso con la imposición de manos, sea cuidadoso con su celular, sea cuidadoso con su televisión, sea cuidadoso hasta con la ropa que se pone, sea cuidadoso con eso. Hay demasiados creyentes que usan ropa, ¿verdad?, con símbolos satánicos y ponen cualquier excusa para usarlo, y eso también te contamina. Fíjese que cuando aquel joven tomó un manto babilónico, todo el campamento de Israel quedó turbado, porque Babel significa la puerta de él. Entonces aléjese de todo lo que tenga que ver con asuntos babilónicos. ¿Por qué Daniel fue bendecido? Porque Daniel fue establecido como una influencia y no se quedó en la esclavitud, una esclavitud que cayó por la desobediencia de sus padres, pero él y sus amigos, ¿verdad? Asaías, Misael, Daniel, Azarías y el otro, ¿verdad? Porque no se llaman Mesed y Abednego, nada de eso, no, esos son los nombres que les puso Babilonia,
¿Me entiendes? Los nombres de ellos son nombres bíblicos. Azarías, Misael y el otro. ¿Verdad? ¿Qué decidieron ellos? No contaminarse con la comida, no contaminarse con la enseñanza, no contaminarse con los principios, ¿verdad? Del mundo. Y entonces tenemos mucha gente que con mucha facilidad está dejando que el enemigo contamine con enseñanzas incorrectas. Hay gente que está poniendo el evangelio de una manera incorrecta. Y no es así. El evangelio es radical. El evangelio es de santidad. El evangelio es de obediencia. Si usted está en el Señor, el enemigo no le va a tocar, ¿verdad? Y usted va a caminar en el Señor. Yo quisiera orar, quise dedicar esto al área preventiva de la liberación, porque ustedes van a seguir recibiendo otras enseñanzas y han recibido algunas que son muy buenas. Entonces yo estuve viendo algunas de las cosas que han estado estudiando y quise entonces acomodar mi enseñanza y hacer un aporte en el área preventiva, ¿verdad? En el área preventiva, uno, no permita que todo mundo le ande imponiendo manos, ¿verdad? Usted tiene que aprender a hacer algo, usted tiene que aprender a restringir el dominio de su derecho legal. Usted no puede andar involucrando a cualquier persona que ore por usted. Hay hermanos que hasta en Facebook ponen que todo el mundo ore por ellos, no, que oren tus pastores, que oren tus amigos, que oren las personas que te aman, ¿verdad? Entonces usted tiene que restringir el dominio de su derecho legal. No permita que todo el mundo le ande imponiendo manos. Le voy a poner un ejemplo de algunos de los archivos con los que alguna gente tiene que lidiar en este tiempo. Yo sé que es un poquito fuerte lo que voy a decir, pero yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque hay mucho hombre de Dios retenido, porque hay mucho archivo en su contra. Le voy a poner un ejemplo. Si yo llego como profeta a una nación y me pongo a andar ungiendo gente, ¿verdad? Sin la autorización de sus padres o sin el testimonio de sus padres espirituales, yo les pongo la mano y le digo, usted es un profeta a las naciones, y aquel se va de manera desalineada a andar profetizando y dañando gente. Toda mentira, toda profecía desalineada que ese hombre diga se vuelve un archivo en mi contra. Y hay gente que se tiene que ir a deshacer de esos archivos para poder ver el próximo nivel de su ministerio, porque si quiere volverse a montar en un avión va a tener que ir a redimir las cosas que dejó mal hechas. Hay gente que tendrán que recorrer naciones para ir a pedir perdón por las cosas que dijeron de parte del Señor y nunca fueron de parte de Dios, ¿verdad? Por ahí estoy hablando de archivos más complicados, ¿me entiendes? En el caso también de los creyentes, porque hay gente que está estorbada, porque le prometen cosas al Señor y después no las cumple. O sea, hacen un montón de promesas y la Biblia lo dice, ¿verdad? Cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirlas. Yo fui invitado hace poco terminando el año, ¿verdad? Aquí en una ciudad vecina, a hablar en una radio. Y como ya iba llegando el fin de esa fecha, entonces yo le decía a los hermanos, vamos a hacer algo, vamos a iniciar un tiempo nuevo, un ciclo nuevo. Le vamos a pedir perdón toditos al Señor de las cosas que le prometimos al Señor y no se las cumplimos, porque eso nos deja un problema. Pudo cumplir, tal vez no porque no quiso, sino porque no pudo. Pero usted pida perdón por todo lo que usted le ha prometido al Señor y no le ha cumplido. Deshágase de esos archivos. Reúna a su familia, diga, todo lo que yo te prometí, no te lo cumplí, yo quiero que me perdones. Eso tiene que ser entre la esposa, los hijos, los padres, para que no hayan archivos, porque hay gente que cree que eso no es un archivo. No es que la palabra del Señor dice, tú sí sea sí y tú no sea no. Entonces hay archivos que están ahí en la familia, entonces hay gente que está detenida porque le prometieron cosas al Señor. Aun cuando usted llega a la iglesia, no se deje inspirar mucho, dice el apóstol Pablo, cada uno de como propuso en su corazón, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Esta es una manera sencilla, ¿verdad? Yo quiero orar con los que están ahí conectados y con los que se van a conectar después. Porque este asunto de la liberación, Cristo ya nos hizo libres. Nosotros somos responsables de mantener nuestra libertad en Cristo y de crecer en el temor de Dios y purificarnos como Él es puro. Si el enemigo te quiere hacer daño y usted está dentro de la voluntad de Dios y usted está en obediencia, el enemigo no te va a poder tocar, ¿verdad? Vamos a orar en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo nos ayude. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Yo oro y le pido la intervención a tu Espíritu Santo en los hermanos que nos están acompañando ahora, los que van a ver la enseñanza después,
en el nombre de Jesús oro para que les sea revelado por el Espíritu Santo donde hay una raíz que está afectando su conducta, donde hay una puerta abierta, donde hay un archivo, donde, Señor amado, esté el estorbo que no les está permitiendo caminar. Padre, en el nombre de Jesús oro y pido tu bendición sobre la vida de cada uno de tus hijos. Espíritu Santo, prepara la iglesia para el tiempo que viene. Prepara la iglesia para sus tiempos buenos y sus tiempos difíciles, pero buenos o difíciles, en Cristo siempre van a ser tiempos de gloria. Paz y gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le doy gracias al profeta Cristian por abrirme esta puerta, esta ventana para compartir con ustedes. Les saluda desde Matagalpa, Nicaragua, este maestro en la palabra, Carlos Rodríguez Chávez. Desde Matagalpa, Nicaragua, la tierra del deleite de Dios. También les saludamos a nombre de mi esposa y los hijos del ministerio y de este grupo de amigos que yo tengo aquí, que se llama Coalición de Intercesión Estratégica. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Paz y gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les bendigo.